Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos de una manera muy especial. Por aquí su hermana Pamela Guillén con una nueva enseñanza y en este hermoso día vamos a hablar acerca del significado de soñar hablando en lenguas. Yo sé que muchas de las personas que van a ver este video se van a identificar porque en algún momento de su vida han tenido un sueño hablando en lenguas y queremos desglosar qué representa cuando usted tiene este sueño, porque puede representar varias cosas y nosotros debemos de prestar atención porque estos sueños son sueños bonitos, son sueños positivos para nuestra vida espiritual. Así que le invito a suscribirse a mi canal si no se han suscrito. Lo invito a darle me gusta y a compartir este video para edificación de todas aquellas personas que le han comentado en algún momento que han tenido esta clase de sueños. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, si tiene su Biblia, y busquen la palabra en varios versículos que vamos a exponer. Si no, quédese ahí prestando atención porque sé que le va a ayudar bastante esta enseñanza. Y vamos a ver que la palabra enseña en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 11, dice, ahí me habla acerca de Juan. Juan fue quien preparó el camino para el que habría de venir. Juan fue quien hablaba, quien predicó acerca de que venía uno mayor que él y que venía a hacer algo grande en esta tierra. Juan predicaba acerca de Jesús. Mi alma bendice a Dios y fue quien preparó el camino. Y vamos a ver qué dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 11, en el nombre de Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan bautizaba para arrepentimiento, pero él entendía que había alguien que iba a bautizar no solamente en agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. Y esto se hizo bien evidente luego de la ascensión de Jesús hacia el cielo. Gloria a Dios. Y quiero que vean el libro de Hechos, mis hermanos. Algo interesante que pasó aquí es que relata en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, el mismo Jesús confirma la palabra que dijo Gloria a Jesús, que dijo Juan el Bautista. Entonces esto se hizo evidente, mis hermanos, en este mismo libro de Hechos, cuando todos los que estaban ahí reunidos en aquel lugar donde Jesús le había mandado, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. La evidencia inicial de que una persona tiene el bautismo con el Espíritu Santo y fuego es que habla en nuevas lenguas. Esta es la señal inicial. Entonces yo tengo que darle esta introducción para que usted pueda comprender por qué se sueña hablando en lenguas, por qué ha tenido este sueño. Muchas veces nosotros lo tenemos y no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos a qué se debe, pero nos gusta tener esta experiencia porque esto es algo espiritual y esto es algo totalmente dentro de la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego es una promesa que el Señor nos hace. Existe el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, pero hay diferentes dones. Hay don de lengua, don de interpretación de lengua, don de géneros de lengua. Y vamos a hablar un poquitito de cada uno de estos dones para que usted pueda comprender de qué se trata todo esto. Bien, mis hermanos, cuando hablamos del bautismo, vemos que hay personas que hablan en lengua solamente esa vez, en esa ocasión en la cual reciben el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Las lenguas angelicales no es algo que usted pueda hablar voluntariamente, no. Esto es algo que sale solo. Usted no puede controlar lo que sale de su boca, lo que sale de sus labios. Por lo tanto, usted no puede fingir hablar en lenguas ni haberlo recibido, porque esto es algo que viene de Dios. Si nos corresponde a nosotros buscarlo en oración, ser persistente hasta que lo tengamos, porque cuando usted recibe el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, usted lo que recibe es poder, usted recibe activación, usted recibe, gloria a Jesús, manifestaciones de esos dones y de ese ministerio que Dios depositó en ti desde antes de tú ser formado. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo
1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que cuando usted recibe el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, usted lo que recibe es una activación de poder. Hay una diferencia entre el bautismo con el Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo. También hay otra diferencia con la llenura del Espíritu Santo, y te lo voy a explicar de manera breve. Cuando tú recibes a Dios, a Jesús en tu corazón, inmediatamente tú recibes el Espíritu Santo. Inmediatamente. Por eso usted ve que el que se convierte a Jesús, que le entrega su vida y lo acepta, cambia inmediatamente de vida, cambia de pensar. ¿Por qué? Porque ya tiene el Espíritu Santo de Dios adentro, ya lo tiene. Entonces, el Espíritu Santo es lo que te hace que tú no peques, es lo que hace que tú cambies de forma. Vemos que hay personas que antes hacían cosas desagradables, cometían pecado, cometían adulterio, hablaban mentiras, hacían cuantas cosas desagradables delante de los ojos de Dios, pero cuando venimos al arrepentimiento, que aceptamos a Jesús, el mismo Espíritu Santo te va orientando acerca de lo que Él quiere que tú hagas y de lo que Él no quiere que tú hagas. Y eso es el Espíritu Santo, esa voz, ese sentir que te dice, mira, ya tú tienes que arreglar tu vida, tienes que casarte, no puedes estar en fornicación, o tienes que arreglar esto, ya no puedes hablar de la misma manera, no puedes hablar con el mismo lenguaje, tienes que mejorar. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios cuando llega a la vida de una persona. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo lo recibimos así, pero la llenura del Espíritu Santo es algo que debe de buscarse constantemente, diariamente. Es como cuando tú tienes una lámpara llena de aceite, así mismo es el Espíritu Santo, pero cada día este aceite se va gastando, y cada día necesita ser llenado. ¿Cómo se llena? ¿Cómo uno es lleno del Espíritu Santo? Solamente hay una forma. Y es orando, es buscando la presencia, dedicándole tiempo a la oración, dedicándole tiempo al ayuno, dedicándole tiempo de calidad a la búsqueda espiritual. Entonces eso es lo que va a mantener tu lámpara llena. Por eso la llenura del Espíritu Santo tiene que buscarse día tras día, día tras día. Y el bautismo con el Espíritu Santo y fuego es la activación. Eso es lo que hace que tú cambies, eso es lo que hace que tú te mueves de nivel. Cuando uno tiene el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, hermano, la vida espiritual le cambia a uno totalmente. La vida física también, todo cambia. ¿Por qué? Porque tú puedes orar más tiempo. Si tú antes orabas 1 hora con dificultad, ahora tú puedes hasta amanecer orando, y el Espíritu Santo nos ayuda porque Él es nuestro ayudador. También las oraciones más poderosas las hacemos cuando tenemos el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. No es que si no lo tienes, tu oración no tiene poder. Claro que sí, que Dios te escucha, tu oración tiene un poder, pero es mucho más efectiva y más poderosa cuando nosotros poseemos el bautismo con el Espíritu Santo. Incluso hay 2 tipos de oración en el Espíritu. Cuando la persona no está bautizada, puede orar en el Espíritu porque tú te dejas dirigir en oración por el Espíritu Santo. Él te guía, tú te sumerges. Pero cuando tú estás bautizado y comienzas a orar en el Espíritu, tú puedes orar en lenguas, pero también puedes orar con tu mente. Y esta oración tiene como un doble efecto. Es algo demasiado poderoso porque tú no sabes lo que estás hablando en lengua. La palabra enseña que no sabemos lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está diciendo cuando oramos en lengua, pero esto es para edificación de nosotros. Él sí lo sabe, Él sí sabe lo que está hablando con Dios. Entonces es algo que nosotros debemos de buscar, y la señal inicial es que hablamos en lengua. Hay personas que hablan un solo tipo de lengua, hay personas que hablan lenguas una sola vez, y hay personas que reciben géneros de lengua. Cada uno de estos son dones diferentes. Entonces lo primero que le voy a decir es cuando usted sueña hablando en lengua, mis hermanos, sabemos que los sueños son advertencia de Dios. Esto va alineado a lo que es lo profético. Dios te puede estar hablando acerca de lo que viene para tu vida, puede estar advirtiéndote algo positivo para tu vida. Y si tú sueñas hablando en lengua, puede ser que vayas a recibir el bautismo con el Espíritu Santo y fuego si todavía no lo tienes, y el Señor te lo está mostrando en sueño para que tú aumentes e intensifiques lo que es la oración y la búsqueda y comiences a clamar más por eso, porque está a punto de manifestarse.
El problema acá es que cuando usted está a punto de recibirlo, el enemigo también se huele que usted lo va a recibir. Entonces él interfiere e impide que usted lo reciba. ¿Cómo él lo hace? Ataca tus oraciones, ataca tus ayunos, ataca el propósito que tú estás tomando para obtenerlo. Entonces vemos que cuando hay personas que están a punto de recibirlo, hermano, y le bajan a la oración, se descuidan de la oración, se descuidan del ayuno, dejan de pedirlo. Entonces Dios te lo revela para que tú veas que está bastante cerca y que tienes que mantener la oración, hermano. Mire, con temblor, con dolor, aumenta el tiempo de oración porque está a punto de manifestarse. Eso es lo primero, pero vemos que hay personas que ya hablan en lengua, gente que ya están bautizados, pero tienen estos sueños. ¿Qué acontece ahí? Yo se lo voy a decir más adelante para poder desglosar lo que representa, mis hermanos, que usted tenga esta clase de sueño. Esto es algo muy poderoso. Y esto me pasaba a mí, mis hermanos. Yo duré mucho tiempo para obtenerlo. Y es que cada vez que yo tenía esta clase de sueño, ahí mismo dejaba lo que era la intensidad de oración, la intensidad de búsqueda. A veces soltaba el ayuno por el bautismo y eso extendió el tiempo para yo recibirlo. Pero el Señor lo entregó porque Dios es misericordioso y eso es una promesa para todo aquel que cree. La palabra enseña en el libro de Marcos que esta es una de las señales que seguirán a los creyentes. O sea que si tú has creído en Jesús, tú tienes todo el derecho de hablar en lengua, tú tienes el derecho de buscarlo porque eso es una promesa. No importa tu edad, Dios te puede bautizar siendo niño, Dios te puede bautizar siendo joven, siendo adulto, siendo un anciano. ¿Por qué? Porque esto es para todo aquel que ha creído. La palabra dice que todo aquel que cree, hay señales que le van a seguir, que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, en el nombre de Jesús pondremos la mano sobre los enfermos y ellos sanarán, y que también hablaremos nuevas lenguas. Entonces vemos, mis hermanos, según el libro de Hechos, que cuando estaban todos ahí encerrados, buscando, orando, buscando la llenura de Dios, buscando revelación, buscando de la presencia de Dios, todos fueron investidos de poder. Esto lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el bautismo hablando en nuevas lenguas. Este hecho marcó la historia de la iglesia, marcó la historia de todos los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque fue algo impactante. Habían personas de diferentes naciones ahí en ese lugar y todos los que estaban ahí escuchaban hablar en sus propias lenguas, en su propio lenguaje. O sea que la primera manifestación del bautismo con el Espíritu Santo y fuego fueron nuevas lenguas, pero fueron lenguaje, fueron idiomas lo que ellos hablaron en aquel momento, pero ellos mismos no entendían porque no habían estudiado otro idioma. El Señor le plació hacerlo de esa manera. ¿Para qué? Para que las personas que estaban alrededor pudieran creer en el Evangelio, pudieran creer en Jesús. Pero más adelante ya ellos no hablaron otro idioma, sino que hablaron lenguas angelicales. Y esto lo vemos que el mismo apóstol Pablo hace mención de ello en diferentes cartas. O sea que después de ahí, de esa manifestación, lo que se ha venido hablando es lenguas angelicales, lo que nosotros le decimos hablar en lengua. Cuando una persona habla lengua, mis hermanos, hay diferentes manifestaciones. Está el don de lengua, está el don de géneros de lengua y está interpretación de lenguas. Hay personas que hablan en lengua que es el mismo Dios que utiliza la boca de esa persona para hablar a través de ella. Entonces para esto se necesita lo que es un intérprete, porque el intérprete va a decir lo que usted está hablando, lo que Dios está hablando a través de tus labios. Entonces, las personas que tienen género de lengua son la gente que hablan diferentes tipos de lengua. Usted puede hablar una lengua ahora, otra ahorita. El Señor se la va cambiando dependiendo del escenario. Y cada lengua de ese, hermano, tiene una función en el mundo espiritual. Hay personas que reprenden en lenguas. Usted puede estar echando una guerra espiritual en lengua, mis hermanos, en ese lugar. Dios puede estar bendiciéndote. Dios puede estar intercediendo a través de ti con esas lenguas, por esa comunidad, por esa sociedad. Por eso uno tiene que dejarse dirigir por el Espíritu Santo de Dios mientras estamos en oración y siempre orar en el Espíritu.
Gloria a Dios, porque cuando usted ora en el Espíritu, usted está orando y estableciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, aunque usted no sepa lo que está hablando. Por eso también nosotros debemos de buscar el don de interpretación de lengua. ¿Por qué? Porque hoy en día escasea, pero es que tenemos que buscarlo. Hacen falta más intérpretes de lengua, mis hermanos, y eso está ahí para todo aquel que lo pida. Si usted se entra con Dios y busca este don, Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar, aleluya. Entonces, mis hermanos, las personas que ya están bautizadas con el Espíritu Santo y fuego y sueñan hablando en lengua, ¿qué acontece aquí? Sabe que cuando usted accede a otro nivel espiritual, hay manifestaciones sobrenaturales en tu vida. Entonces, cuando usted tiene un tiempo establecido de oración, sea en el día, sea en la noche, a cualquier hora, el Espíritu Santo se va a adaptar a ese horario que tú le tienes dedicado a la oración, pero también tu cuerpo se va a adaptar y va a ser más fácil para ti porque tú tienes un horario ya establecido para la oración. Por eso hago énfasis en que nosotros debemos de tener un horario establecido de oración. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se va a adaptar y el espíritu también. Y esto es tan evidente, mis hermanos, que cuando usted tiene este tiempo de oración, vemos que hay personas que en ese día no pueden orar porque están cansados, porque tienen alguna dolencia, porque están enfermos, porque pasó algo, no pudiste orar. Y el mismo Dios manda a despertarte y usted puede escuchar una voz suave, percibir una voz suave. Esta voz puede ser el Espíritu Santo, pero puede ser un ángel de Dios que el Señor, el mismo Dios mandó en forma de una teofanía. ¿Para qué? Para que tú te despiertes y puedas escuchar, puedas seguir orando, puedas seguir con ese trabajo que tú estás haciendo en ese horario determinado. Entonces, personas que ya están en otro nivel espiritual, cuando usted está en un nivel ya profundo espiritualmente, puede ser que tú tengas una experiencia hablando en lenguas en sueño y puede ser que tu espíritu, mientras tú estás durmiendo, tu espíritu está despierto intercediendo por ti. Pero ¿por qué acontece esto? Porque tú estás en un alto nivel espiritual. Puede ser que tú estés durmiendo, pero que tu espíritu esté peleando con algo espiritual, con algo que se está moviendo en el ambiente. Pero eso ya tú lo fomentaste, eso ya tú lo sembraste, eso tú lo preparaste, ese ambiente. ¿Cómo? A través de tus oraciones, a través de tus clamores en ese mismo horario. Entonces el Señor ve tu esfuerzo y las experiencias que tú tienes son a otro nivel en el mundo espiritual. Por eso, mis hermanos, todo creyente tiene que buscar el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Más adelante yo haré otro video acerca de cómo podemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, hermano. Porque es que la vida le cambia a uno, tanto en lo secular como en lo espiritual. Nosotros necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, si usted tiene este sueño hablando en lengua, tiene que prestar atención. ¿Por qué? Porque tiene que orar más, tiene que buscar ese bautismo con temor, con temblor, comenzar a buscarlo hasta que lo consiga. Y hasta que no lo consiga, hermano, no suelte la oración. El problema de muchos es que ya cuando están ahí a punto de recibirlo, ya dejan de orar por eso y ya no lo reciben. Entonces luego viene un tiempo donde tiene que volver a ayunar, tiene que volver a ponerse a orar, tiene que volver a interceder para recibir ese bautismo. Gloria a Dios. Entonces, aleluya, mi alma bendice a Dios. Yo sé que este tema va a bendecir a muchas personas, mis hermanos. Les voy a contar una experiencia. Y es que yo tenía ese anhelo en mi corazón, yo tenía ese anhelo de recibir ese bautismo del cual muchas personas hablaban. Yo veía a los cristianos hablando en lengua y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que ellos hablan? ¿Por qué hablan así? Y cuando yo entendí que esto lo da Dios, me interesó más. Esto despertó algo en mí de buscarlo. Hermano, yo tenía un anhelo de recibirlo, de hablar esas lenguas. Yo hacía de todo, yo ayunaba, hacía silicio, oraba largas horas por obtenerlo y no llegaba. Pero es porque yo detenía las oraciones. En un momento yo me cansaba y soltaba la oración por eso y no lo recibía. Pero llegó un momento donde yo tomé la decisión de que hasta que no lo recibiera, hermano, no iba a dejar el ayuno, no iba a soltar la oración. Y esa vez tomé una semana de ayuno hasta las 3 de la tarde. Por esto, hermano, yo lo había hecho hasta las 6 de la tarde, yo había ayunado corrido, yo había ayunado de muchísimas formas por obtenerlo, pero ese era el día en el cual ese era el momento en el cual yo tenía más fe y estaba más decidida a obtenerlo.
Entonces, esa vez que yo lo recibí, yo le decía, Dios mío, cuando tú me bautices, yo no quiero hablar español, yo quiero que tú me bautices y que yo me quede hablando en lengua, que yo no pueda hablar, español. Y resulta que esa semana yo tomé un ayuno con ese objetivo, con que Dios me bautizara con su Espíritu Santo y fuego. Y cuando tomé ese ayuno, hermano, el último día, el domingo, a las 12 de la noche, cuando yo me postré en oración, faltaban como 10 minutos para las 12 de la noche, hermano, ahí comenzaron a salir las lenguas, pero escuche bien, en mi mente yo no sabía, yo estaba confundida, yo no sabía si era yo que la estaba hablando o si era Dios que me había bautizado realmente. Por eso uno no puede tener miedo de soltar la lengua. Hay personas que no lo reciben también porque tienen miedo de soltar la lengua. Tú tienes que soltarla. Y si tú ves que eres tú que la está hablando, bueno, pues entonces detienes la lengua. Pero tú no sabes si es Dios que te está bautizando. Tú tienes que soltarla y la lengua te va a comenzar a salir sola. Cuando me puse de pie, mi esposo estaba conmigo ahí. Mi esposo comenzó a clamar. Yo dije, wow, no sé ahora, no sé cómo confirmar si es Dios o si soy yo. Entonces, cuando le voy a decir a mi esposo, oiga lo que yo le iba a decir a mi esposo. Yo le iba a decir, mira, yo creo que Dios me bautizó. Le iba a decir eso y no me salió. Lo que me salían eran lenguas. Hermano, yo sentí un gozo tan tremendo, santo, mi alma adora a Dios, que yo no podía decirle la palabra en español porque había recibido el bautismo con el Espíritu Santo y fuego y recibí género de lengua, hermano. Yo amanecí esa noche entera hablando en lenguas. La noche entera, gloria a Dios. Y cada X tiempo el Señor me la cambiaba. Yo duraba como media hora hablando en una, después duraba media hora hablando otras lenguas. Yo sí me gocé mi milagro, yo me gocé el cumplimiento de esa promesa. Por eso uno tiene que buscarlo hasta que lo consiga, hermano. Fue tan fuerte que al otro día no me salían casi la palabra en español. Yo duré como una semana, lo mismo que yo le había pedido a Dios, que casi no me salían la palabra. Donde quiera que yo llegaba, era Dios le bendiga y soltando la lengua, hermano. Porque eso es lo que hace Dios, que Dios ve el anhelo de tu corazón y lo hizo de una manera tan contundente que no hubo duda en mi corazón ni en mi mente de que yo lo había recibido realmente. Así que mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Para mí ha sido un honor estar aquí compartiendo con ustedes otra vez más. Si le ha gustado este video, dejen su comentario, díganme qué le pareció y díganme si quieren ver el video acerca de cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Ahí tenemos uno ya en nuestro canal, pero quiero hacer otro con nuevas ideas, con nuevas herramientas, con nuevas instrucciones, todo basado en lo mismo y basado en lo que dice la palabra de Dios. Bien, Dios le bendiga mucho y Dios les guarde.